ya vamos a tener pronto a la licenciada Lenis Toro, que es profe nuestra acá en la Universidad Montevideo, y nos va a hablar también con un tema muy peculiar aquí en este mundo de la educación y las pantallas. A ver, esta cuestión de las que hemos hablado de ayer y hoy, genuinamente centran la actividad pedagógica en muchos factores, ¿no? Principalmente el profesor, porque es el que tiene las riendas del aula y es el que tiene entonces la responsabilidad ahora de seguir haciendo lo que ha hecho desde siempre, su misma práctica educativa, pero con personas que ciertamente siguen siendo las mismas, pero ya tienen acceso a otro tipo de cuestiones, ¿no? A final de cuentas, las personas siguen teniendo las mismas carencias, ¿no? Y la educación tiene que apuntar al mismo sentido, que es algo que compartimos mucho acá en la facultad, que es este principio de Jungmann de la introducción a la realidad total. Entonces, esto hay que lograrlo. Ahora, pero esa realidad total va en muchos sentidos, ¿no? Y entonces los muchachos están ahí en eso y uno tiene que ir respondiendo, ¿no? Ante eso. Al verdadero desarrollo de lo que es la persona, del ser humano. Decía Rocío, no solamente ser feliz, porque ser feliz es el dispositivo y ya, sino que puedas reconocer y desarrollar lo que eres tú como persona, lo que eres tú como ser humano para ser mejor ser humano, para ser buena persona, que es lo que señalaba la profesora Rocío, y de alguna manera Tibaire señalaba lo mismo. O sea, estos procesos de gamificación, de ludificación, el juego en el aula, el juego fuera del aula, tienen un objetivo y una misión. Sí. Y creo que esto hay que aprovecharlo definitivamente. Sí, sin duda. Y aquí con nosotros está la profesora Lenis Toro, que es profesora de la Universidad Monte Ávila, y también es asesora empresarial de negocios, de marketing y de marcas. Y nos va a comentar sobre redes sociales y educación, la sinergia entre la bestia y la bella, y características del medio digital y su incidencia en la información de las personas. Y aquí está poniendo su laptop con 2 teléfonos al lado. Entonces, si no va a hablar de redes sociales, profe, yo creo que aquí vamos a tener un conflicto, ¿no? Claro que voy a hablar de redes sociales y más allá. Muy bien. Entonces, ya se está conectando. Si quiere, apague su camarita ahí. Y el micrófono también. Y entonces entra en la sesión. Listo. Y aquí yo lo admito. Buenísimo. ¡Pum! Ay, ¿por qué entré por esa cuenta? Bueno, no importa. Listo. Ok, entonces ahí ya puede compartir pantalla y dominar su presentación a su gusto. Sí, ya vamos a colocar aquí la presentación. Además que, bueno, le hicimos con mucho cariño como para que todo quedara genial. Y, bueno, utilizáramos todos los recursos que la tecnología permite para hacer presentaciones. Hice lo que hacen mis alumnos, hacerla en Canvas. Muy bien. Sí, porque es que yo creo que aquí el mensaje es que los profesores tenemos que parecernos a los alumnos. Sí, bueno, ya lo dijeron en una de las presentaciones, no necesariamente saber que existe el último juego que piden los chamos, es también jugarlo y conocerlo, ¿no? Entonces, así es. Que como me apuntar a eso. Así es. Bueno, un cordial saludo a todas las personas que están conectadas. Vamos a ajustar un poquito el micrófono. No, está perfecta. ¿No me puedo conectar? ¿No hay electricidad? No me importa. Bueno, en todo caso, gracias a las personas que están haciendo vida y escucha a través de este seminario, a la universidad, a la profesora Alexandra, que se fajó muchísimo para que todos estuviésemos aquí presentes. Y bueno, básicamente el tema que voy a conversar hoy está relacionado con educación y redes sociales, esa danza entre la bella y la bestia. Y bueno, vamos a tratar de quitarle un poco ese concepto mítico de que la bestia y la bella no se pueden acercar porque no pueden coexistir. Y vamos a entregar razones numéricas que nos van a permitir comprender por qué la danza está funcionando incluso sin que nosotros estemos presentes. Entonces, fíjense, básicamente esta es un poco la agenda. Vamos a conocer algunos datos esenciales en materia del Internet en el mundo. Razones por las cuales estamos utilizando Internet, razones por las cuales nos conectamos en línea, qué hacemos a través de las redes sociales, el tema de
la educación en línea antes y después de la pandemia y cuáles son las implicaciones en términos porcentuales de las personas que están conectadas. Vamos a ver el tema de la accesibilidad del contenido y cuáles son las implicaciones desde el punto de vista de la tecnología, y vamos a ver educación y redes sociales y hacia dónde va el planeta. Y bueno, yo soy altamente numérica, me encantan los números, más allá de opinar, creo que hay que documentar a través del uso de los recursos y la data. Y lo primero que debemos conocer a nivel de datos esenciales es que en el mundo ya hay casi 8.000 millones de personas, está expresado en billones porque el estudio de Budar Social que se hace junto a una empresa que se llama HubSuite, que lo que hace es como decantar información que se levanta a través de Estatistas, Nielsen y todas las empresas de investigación de mercado permiten recopilar esta data y decir que, bueno, que la población total a nivel mundial está cerca de los 8.000 millones de personas, a excepción de la India y China, que representan un 40% de la población del planeta, pues somos muchos. Y esos muchos que estamos haciendo, un 67% de la población ya posee una conexión de usuarios celulares, y hay que separar el usuario celular que utiliza el dispositivo para hacer una llamada telefónica y el que usa un dispositivo smart, que es un dispositivo con datos que permite hacer conexiones totalmente distintas a recibir una llamada telefónica o un mensaje de texto. Luego tenemos que los usuarios de Internet representan el 63% de la población. Eso es un dato interesantísimo, básicamente porque cuando se creó el Internet hace muchísimos años, que fue un ejercicio colaborativo entre las universidades, eso hay que rescatarlo, y se lanzó el primer correo electrónico, escasamente 4 millones de personas estaban conectados. El hecho de decir que hoy existen 5.000 millones de personas conectadas a Internet, con acceso a Internet de diferentes formas, es un gran hito desde el punto de vista de la historia. Han pasado unos 30 años aproximadamente y ha sido un gran avance. Y el otro hito es que los usuarios de redes sociales ya acceden a un 58% de la población. Y quiero pararme allí como para hacer una reflexión. Es posible que no estemos de acuerdo con lo que suceda en las redes sociales, que no nos parezca todo positivo, pero este número lo único que nos dice es que ese proceso va a ocurrir, estemos nosotros o no estemos. Y tener eso como premisa simplemente nos lleva a reflexionar y a decir, ok, esto va a avanzar conmigo o sin mí, ¿cómo puedo hacer para que avance conmigo de la mejor manera posible? Y ahí es donde está el rol y parte de reconocer las oportunidades de esta actividad que estamos realizando el día de hoy, que se ha venido realizando a través del seminario. Hay otros datos esenciales, básicamente entendiendo que el 63% de la población está conectado a Internet, y el crecimiento a raíz de la pandemia se hiperaceleró. De hecho, hay un estudio de Price, que es una gran consultora de negocios, donde menciona que, bueno, hiperaceleramos todos los procesos de transformación digital en aproximadamente unos 5 años, lo que posiblemente iba a ocurrir en 2025, 2027, simplemente el 2020 lo impuso y ya nos tocó hiperacelerarnos en términos digitales. Y eso generó a nivel de las generaciones digitales un cambio importante. Los abuelitos, que a lo mejor no estaban muy acostumbrados al uso del celular o lo utilizaban escasamente para devolvernos una llamada, comenzaron y aprendieron a hacer videoconferencias. Y se tuvieron que entretener en línea y a lo mejor hubo que colocarle algún servicio de streaming para que no les diera alguna cosa. Y jugaron ajedrez con sus amigos conectados y visitaron a sus nietos que estaban en otros lugares o en el edificio al lado, pero que simplemente no podían ver a través del uso de la tecnología. Y eso supuso que las generaciones como la Boomer, que fueron los nacidos en 1946, o a lo mejor la generación silenciosa, comenzaron a perderle miedo al aparatico y nos dimos cuenta que no nos comen, pues. Otro hito interesantísimo es la cantidad de tiempo que pasamos ahora conectado, que accede a un número aproximado a 6 horas 53 minutos. Son casi 7 horas, es decir, dormimos 8 y pasamos 7 conectados en línea, de los cuales le estamos dedicando 2 horas y media solo a las redes sociales.
Eso es otro hito totalmente interesante, básicamente porque, bueno, así es como el mundo se está moviendo. Eso que está significando que esa hora promedio no significa que todas las edades nos manejemos así. De hecho, la generación Centennial, que son los jóvenes que están entre 16 y 24 años, pasan más horas conectados en línea que durmiendo. Es decir, ellos pasan conectados 9 horas. Eso es una realidad que está allí. El tema es cómo entendemos esos números, esas estadísticas, esa realidad que está allí y cómo la transformamos en función de nuestros procesos educativos, cómo utilizar esa herramienta y ese espacio de conexión para que pueda ser mucho más productivo. Algunas implicaciones súper interesantísimas, pues aquí lo que les decía, las mujeres cuando tienen capacidades en términos de conocimiento, en términos de acceso a la tecnología, en términos de dispositivos, porque necesitamos el aparatico, necesitamos tener el internet, necesitamos entender las premisas básicas, porque si usted no tiene alfabeto, o sea, o si usted no sabe leer o no sabe escribir, o no tiene los conocimientos básicos de tecnología para conectarse, para hacer una conexión, entonces, pues difícilmente la tecnología lo puede ayudar. Pero las mujeres están liderando las conexiones de Internet e incluso están liderando muchas de las actividades. De 16 a 24 años están pasando 8 horas en promedio conectadas. Los hombres, por el contrario, de la generación baby boomer, es decir, los que nacieron en 1946, ahora también le están dedicando tiempo a estar conectados, bien sea porque encontramos el chiste, porque asistimos a misa conectados en línea, porque queremos aprender cómo resolver algo de nuestra casa y vamos a hablar un poco de qué significa ese concepto de how to, una llave, una tubería, el primero no pudo venir y ahora los abuelos se están conectando en línea. Existen 5.000 millones de usuarios de Internet en todo el mundo que están pasando 2 billones de minutos diarios conectados en línea y el usuario típico está pasando 48 horas a la semana conectados en línea. Eso es muchísimo tiempo. Son 2 días continuos y estamos conectados en línea. Y ustedes dicen, ¿qué hacemos en línea? Bueno, trabajar, educarnos, aprender, divertirnos, entretenernos, contar chistes, conversar, investigar. Una de las cosas que está apareciendo ahora es que investigamos en línea, incluso compramos, vendemos, emprendemos. Todas esas actividades estamos desarrollando en línea y forman parte de la dinámica que ya venía a cierta velocidad, pero que ahora simplemente se hiperaceleró y forma parte de la consideración. Es decir, ir a lo que era antes de la pandemia no es posible porque ya aprendí que puedo pedir un delivery y que me es cómodo quedarme en la casa. Y el día en que quiero escuchar una música, me meto en YouTube y simplemente la escucho y dije, voy a hacer ejercicio y me suscribo a una lista de Spotify. Y esas son acciones en línea a través de los canales digitales. No hay reversa para ese proceso simplemente va a permanecer allí. Y el tema es que también vamos a hablar de lo que implica la cuarta revolución industrial y cuáles son los elementos hacia dónde vamos como humanidad, como sociedad, y cómo usted, desde su casa, desde esos dispositivos electrónicos, pueden prepararse para poder pertenecer a esa versión del mundo que ha venido. El usuario típico usa Internet durante el 40% de su vida en promedio. Es decir, estamos conectados. ¿Qué otras cosas tenemos que hacer? Hay que hacer una reflexión. Y básicamente porque hay un 37% de la población que no está conectado. ¿Cuáles implicaciones tiene eso? Bueno, que hay países donde la conexión a Internet pudiese generar un valor agregado para que las mujeres, y hay una diferencia en términos de género en países con relación al acceso a Internet. Hay países donde el acceso a Internet es mucho más masculino que femenino, donde hay niñas donde no tienen posibilidades de acceder a conocimiento o acceder a fuentes de educación o empresarialidad. Entonces, hay una realidad sobre la cual vamos a tener que seguir trabajando, y es que hay 2.900 millones de personas que no tienen acceso a Internet de ningún tipo, y bueno, básicamente eso está relacionado a el costo que puede existir en sus países o el acceso a un dispositivo que le permita poder acceder. Lo cierto es que hay un gran abanico de posibilidades. No todos vamos a estudiar una carrera universitaria, no todos vamos a sacar una maestría en Internet, pero muchas personas pueden aprender un hábito
pueden aprender un hobby, pueden aprender un oficio y pueden aprender a mejorar o a desarrollarse o a emprender o a cocinar mejor, y esa cocina la puedo vender, o la torta que hago la puedo hacer de mejor manera, y eso hace una sociedad mucho más justa, mucho más equilibrada. La internet, más allá del tema de los dispositivos, es un medio para un fin. No solamente es el aparato, es la tecnología, es el propósito por el cual accedemos allí, y está relacionado ampliamente con el conocimiento y con nuestra vida cotidiana. Tiene que servirnos a cada uno de nosotros desde la individualidad. Aquí voy a leer una frase de Simon Kemp, que él es el partner, el Regional Managing de We Are Social, que es la empresa que emite este informe. Dice: cuando las mujeres y las niñas se empoderan a través de las tecnologías de información y la comunicación, es decir, los TIC, las sociedades en general se benefician. Con acceso a Internet y habilidades para usar tecnologías digitales, obtienen oportunidades para iniciar nuevos negocios, vender productos en nuevos mercados y encontrar trabajos mejores remunerados. Proseguir la educación y obtener servicios financieros y de salud, intercambiar información y participar más plenamente en la vida pública. Es decir, que lo digital y la educación no solamente está relacionado a lo mejor con un grado académico, a lo mejor simplemente puede permitir transformar la vida de personas o de comunidades enteras y tener un impacto en la humanidad y la sociedad en términos generales. Fíjense, razones por las cuales estamos utilizando Internet, y aquí voy a decir una cosa que me encanta y que me fascina. Bueno, buscamos información, estamos en contacto con los amigos, los panas, los familiares, eso nos parece maravilloso, nos informamos sobre las noticias, y es importante. En el caso muy particular de Venezuela, las redes sociales sustituyeron el rol de muchos de los medios de información tradicional. Entonces ahora tú simplemente entras a Twitter para saber qué es lo que está en tendencia y qué es lo que está sucediendo. Y hay una clara sustitución de la red social como medio o como fuente de eventos noticiosos. Vemos shows, películas, videos, investigamos cómo hacer cosas, y eso está en el 5º lugar. Investigar cómo hacer cosas, buscar nuevas ideas e inspiración, y eso habla enormemente de nuestra necesidad absoluta de ir mejorando, de ir incorporando nuevos conocimientos para convertirnos en mejores personas. Investigar sobre productos y marcas, y para todos los que hacemos vida desde la perspectiva empresarial, o para quienes quieran emprender, por lo general la gente los va a googlear, o los va a buscar en Instagram para saber un poco de usted. Entonces le toca aprender de redes sociales, no desde la perspectiva de usuario, sino desde la perspectiva del negocio. Escuchamos música en línea, navegamos en términos generales, bueno, por cualquier cosa. También el ocio es válido y nos reímos porque los memes son una herramienta extraordinaria, pero en el 10º lugar está educación y estudio. Las personas comenzamos a adquirir nuevas habilidades y nuevas destrezas en ese proceso de pandemia. Algunos dijeron, bueno, me puedo quedar a hibernar dentro de la casa, y hubo personas que dijeron, mira, ¿sabes qué? Yo necesito aprender algo. Entonces apareció los webinars, las charlas. Además que nunca en la vida hemos estado tan dispuestos a compartir información de forma gratuita. Lo que usted necesita es ganas de querer aprender. En YouTube hay tutoriales para todo, absolutamente todo. Dedíquele una porción de su tiempo. Hay libros, informes, folletos. Suscríbase a información de interés, y con toda seguridad usted la lee y va a estar increíblemente documentado. El tema es que, bueno, es una decisión personal decidir en qué invertimos esas casi 7 horas que pasamos conectados al día, ¿ok? Datos esenciales a nivel de las redes sociales, y seguimos analizando numeritos. Y bueno, el 58.7% del planeta tiene redes sociales. Eso es un hito histórico. Eso también se hiperaceleró con la pandemia. El 93% de los usuarios que tienen internet ahora también tienen redes sociales. Antes había como una brecha entre tengo internet y a lo mejor tengo una cuenta de correo, pero no tenía redes sociales. Ahora hay un juntito con pegado, donde una cosa se está desarrollando con la otra. El 75% de los usuarios de internet y de redes sociales son mayores de 13 años, es decir, que son personas, bueno, son adolescentes,
pero no estamos incluyendo dentro de la data niños, es decir, que, bueno, saben leer, saben escribir, pueden aprender, y eso es súper importante. 45% de los usuarios o usuarias de las redes sociales son mujeres y un 54.2% son hombres. Aquí hay un gap también en términos de oportunidades, porque bueno, decimos, bueno, son como 10%, sáquele el 10% a 5.000 millones de personas conectadas. Eso es muchísima gente. Y eso va a significar que, bueno, debe haber iniciativas que permitan que las mujeres en muchos países necesitan acceso a comunicación, a información, para poder empoderarse, para poder dar un paso al frente. Yo creo que forma parte de nuestra naturaleza. No lo quiero convertir en un tema de género, pero debería ser más justo que pudiesen acceder a fuentes de información y conocimiento. Fíjense, hablamos de Internet, hablamos de las redes sociales, hablamos de muchos números, pero ahora necesitamos hablar de cuál es el perfil de nuestros estudiantes. Y esa es la famosa generación Z. Es decir, entre los 16 y 24 están en la universidad, algunos ya están en bachillerato, tercer año, cuarto año, y hay que entender cómo son ellos. Uno, bueno, son nativos digitales. O sea, mi hijo, yo tengo un hijo de 14 años y él no entiende cómo yo tenía un teléfono de disco y me dice, ¿qué cosa es esa? ¿Cómo hacía la gente antes para avisar a sus papás que ya llegó? Ajá, no, hijo, el teléfono no existía y uno no se veía. Y las apps tampoco exactamente qué haces tú. El rey de nuestra información es Google, por Dios. Él sabe qué correo reviso, qué dicen mis correos, con quién hablo, con quién chateo, cuál es la ubicación, mi geolocalización. Está en el trabajo, está en la universidad, los miércoles a la universidad. Bueno, porque el celular es el chip por excelencia. Bueno, nuestros chicos son creativos, autodidactas. En YouTube se aprende muchísimas cosas. Son multipantallas. El concepto de ser multipantallas, ellos pueden estar viendo el televisor y con el teléfono en la mano, están con la tablet y por lo general utilizan dos pantallas. Una ven la información y con la otra chatean e interactúan, y eso es una realidad que está allí. El tema es cómo nosotros entendemos eso que está funcionando para capitalizarlo. Aquí no los vamos a cambiar, aquí simplemente vamos a entender en lo que ellos son extraordinarios y maravillosos, y nosotros adaptarnos a eso como una gran oportunidad para que la comunicación y los procesos educativos permeen. Ellos creen en el valor de la práctica, de la información experimental. Ellos necesitan entender desde la experiencia, la fotosíntesis. Mire, agarre la hojita, vaya al jardín, échele la agüita. O sea, ellos necesitan, es una forma de pensamiento donde ellos entienden que si practican algo se vuelven mejor, más que desde el concepto teórico. El concepto teórico cala después que yo lo practiqué y vi cómo funcionaba. Funcionan en grupos, tienen un alto nivel de interactividad desde lo presencial y lo digital, es decir, estamos en amigos, estamos reunidos, estamos almorzando, pero nos estamos chateando. Eso es una realidad que está conectada a los jóvenes. Ellos están conectados a sus dispositivos de internet, le dan importancia a la flexibilidad, le dan importancia a la innovación, al tema de la participación, el tema de la justicia, mantenernos actualizados, y ese es nuestro deber como líderes o como guías para nuestros estudiantes. La prioridad para enseñar y aprender se centra en los aparatos. Debemos incorporar el aparato como parte de la estrategia educativa. Perdona, Lenny, ¿y cómo hacemos con los que no tienen, no pueden llegar al dispositivo? Experiencias hay un montón, es decir, de personas que se intercambian los teléfonos, los chips, dan vuelta, ven hasta que logran conectarse, pero la realidad nuestra implica muchas injusticias a nivel de adquisición, por ejemplo, de dispositivos o incluso de su utilización eficiente, porque como tú bien dices, las redes sociales son una posibilidad maravillosa para estar conectados, para conocer a la gente y también para perder mucho tiempo. Sí. Entonces, dime, según tu experiencia, tú que estás metida en esto, dime tú, ¿cómo hacemos con esa posibilidad o con esa necesidad en un país como el nuestro, que además vivió
el sacrificio desde este punto de vista de la pandemia, porque algunos estábamos muy conectados, pero otros no tenían opción. Fíjate, yo creo que hay tecnologías que se han vuelto mucho más accesibles, no todo tiene que ser un iPhone y un Samsung. Y lo otro es que, bueno, yo particularmente, y aquí abro paréntesis, una de las cosas que yo le hago mucho énfasis a los estudiantes es la necesidad de ser autosustentable desde la perspectiva económica. No, todos tenemos a lo mejor algunas habilidades, algunas competencias en que es extraordinariamente bueno usted, y a lo mejor usted es un estudiante que quiere aprender comunicación social, pero es bueno haciendo tortas, o es bueno haciendo otras cosas. Y eso te tiene que permitir, de hecho, mis alumnos de marketing digital, al final de la clase, uno se tiene que comportar como una agencia de marketing digital, porque tienen que entender el ejercicio de trabajar en equipo y de colaborar, que forma parte de la vida real. Y lo otro es que les coloco un ejercicio y les digo, miren, su papá les acaban de decir que no les pueden seguir pagando la carrera. Díganme, con todo lo que ustedes han aprendido hasta ahora, hagan una matriz DOFA de su marca personal y digan en qué son buenos para que les toque salir a producir el dinero, y comienza a aparecer ejercicios de creatividad. Voy a dar clases, profesora, voy a enseñarle inglés porque yo aprendí inglés, o yo sé tocar guitarra, y tienen que llegar a una meta de generar una cantidad de dinero al mes, y eso los obliga a ver una perspectiva diferente a la hora de cuidar los recursos, de cuidar el dinero y de autofinanciar su educación, y en este caso la tecnología. Mis alumnos, por ejemplo, y tengo una dicha maravillosa, muchos son emprendedores. La verdad es que yo los felicito, porque yo a esa edad no hubiese tenido jamás el atrevimiento de creer que podía ser empresaria, y para mí eso es una cosa que es motivo de orgullo, y es importante enseñarlos a construir una empresarialidad positiva y una empresarialidad exitosa, porque cabezazos se van a dar, pero hay que decirles, mira, hay que cuidar la plata, hay que buscar el dinero desde el punto de vista de los ingresos, y resulta que ellos aprenden más de lo que uno cree, y resulta que comienzan a facturar y comienzan a entender el valor del dinero, y eso implica comprar cosas correctas, sensatas. Muchos de mis alumnos son community manager, y parte del dinero lo ven no solamente como un dispositivo para el entretenimiento, sino que lo han comenzado a ver como un medio de trabajo. Es su oficina. Es su oficina. El teléfono se convirtió en su oficina. Gestionar redes sociales, esa pasión que ellos tienen por las redes sociales, terminan decantándose en un estilo de vida y en una forma de gestionar sus clientes. Eso les permite generar ingresos, y con esos ingresos mejoran los recursos tecnológicos para seguir reinvirtiéndolo. El tema es que hay que enseñarles que esas habilidades, ese yo integral tuyo, debe esforzarse a través del trabajo para poder lograr esos objetivos. No siempre papá y mamá nos pueden dar esos recursos, pero es parte de la enseñanza que se les puede dar, y muchos alumnos lo consiguen y lo han logrado hacer. Una cosa que quiero decir que es súper importante es que es una generación altamente dispersísima, tienen unos altos problemas de atención, unos altos problemas de focalización, les cuesta concentrarse y tienen un criterio de inmediatez. La canción la escucho en YouTube, la escucho una semana y ya después se me acabó el feeling por la canción, porque bueno, ya viene otra, y así está pasando con las tecnologías. Entonces hay que buscar focalizarlos, centrarlos y generar dinámicas dentro de las actividades que les permitan generar ese nivel de foco. Mis alumnos, por ejemplo, las tareas las tienen que hacer en las redes sociales. Entonces, claro, como ellos no me están hablando, ellos me están hablando a mí tras bastidores, pero ellos le están hablando a sus audiencias digitales, entonces se esfuerzan porque la publicación en Twitter quede maravillosa, o la infografía que van a desarrollar, que van a colocar en LinkedIn para explicarle a sus seguidores algo que es extraordinaria. Entonces el esfuerzo es como una perspectiva altamente digital, utilizando las redes sociales. Yo estoy detrás, pero ellos la verdad es que quieren es el like y el me gusta de sus audiencias, y eso ha sido una fuente de inspiración extraordinaria, porque bueno, a ellos les gusta. Entonces el formato sí importa. ¿Okay? ¿Qué otra cosa? Bueno, hay cosas muy, muy malas
que ocurren a nivel de las redes sociales y de los canales digitales, y para eso hay que, como profesores, conversar con ellos, y para eso es que, como padres, también conversar con ellos. Es que yo soy un papá que no sé digital, ocúpese también de aprender algo de lo digital. Hay acoso en línea, existe el grooming, que es el engaño pederasta, el concepto del fake news, que ayer uno de los profesores decía que, bueno, no era noticia si era falsa. Recordemos que, espero no pasarme de tiempo, el MIT sacó un informe en febrero de este año donde logró explicar básicamente qué sucedía con los algoritmos digitales, y el algoritmo digital simplemente premiaba el tiempo de conectividad. Y una de las cosas que incentiva la conectividad es la pelea en línea. Por eso es que cuando una conversación es conflictiva, porque es blanco, porque es negro, porque es mujer, porque es hombre, porque es feminista, porque no es feminista, genera esa disputa en línea, y ese tiempo de conexión le sirve al dueño de la plataforma para que quedes más expuesta a la publicidad. Realmente ahí está el meollo del asunto. ¿Cómo logro que te concentres y te conectes? Mark Zuckerberg nuevamente lo llevaron a juicio al Congreso de los Estados Unidos porque se filtraron 2 informes. Uno es el tema de las granjas de troles. Ay, rápidamente, me quedan 5 minutos. Las granjas de troles, que son granjas construidas para la polémica, para crear noticias y colocarlas en tendencia a través de los bots. Los bots son computadorcitas que no son personas peleando, pero que incentivan. Entonces son esos grandes grupos en Facebook de 5 millones de personas. Claro, si tú dices ahí un grupo que a lo mejor o es extremo feminista y dices una cosa para generar una chispa, esa chispa tiene un proceso que crece de una manera exponencial siendo una noticia falsa. Entonces, esas granjas de troll están en India, Macedonia, Ucrania, en algunos países donde las leyes son grises al respecto, y sirven para crear laboratorios y construir noticias en tendencia. ¿Ok? El acceso indiscriminado a contenidos sensibles, hay mucha información que es sensible a nivel de las redes, el abuso de las redes desde el punto de vista de la adicción, y bueno, hay dispositivos que ahora te dicen cuántas horas estás conectado en línea y puedes controlar que el dispositivo te desconectes. Hay mucha información al respecto, y la viralización. Fíjense que Global World Index, que es una de las grandes empresas de investigación de mercado, informa que el 46.4% de los usuarios de Internet en edad laboral de todo el mundo ahora ven tutoriales en línea, videos de instrucciones y contenido educativo toda la semana. Eso es muchísima gente tratando de aprender. Eso también nos habla de la necesidad de adquirir nuevas habilidades, nuevas destrezas que estén consonas con mis necesidades diarias para poder, pues, hacer mejor mi trabajo o desempeñarme mejor o emprender. Me lo enseñan formalmente, y si no existe el aprendizaje formal, y eso es un gran campo de oportunidad, de manera informal voy a tratar de aprenderlo a través de los esquemas digitales. El formato sí importa, y el video es lo que más predominancia tiene. El 82% del contenido que se genera en Internet está hecho en formato video, genera un alto nivel de engagement, nos encanta el video, se puede decir mucho con poco tiempo, porque las imágenes comienzan a hablar. El 91% de los usuarios de Internet consumimos muchísimo video, el 51% consume videos musicales, pero el 30% consume tutoriales, y el 29.8% estudia en línea. Nuevamente, son grandes oportunidades para que nosotros nos conectemos con esas dinámicas y poder proporcionar aporte. Fíjense, YouTube fue el sitio web más visitado en febrero de 2022. Básicamente hay una empresa que se llama Semrush y dijo que 50.000 millones de sesiones se hicieron en YouTube, lo que representa 20.000 millones de horas consumiendo contenido. Eso está ahí. Lo tomamos o lo dejamos, participamos o nos quedamos fuera, pero bueno, es una realidad que ya forma parte de incluso del comportamiento nuestro. Esta es una reflexión que saqué de un informe que menciona y dice: el acercamiento del aula a la realidad implica la renovación didáctica de la práctica docente, nuevas formas de enseñar y de evaluar,
así como plataformas digitales para apoyar este proceso, tal y como lo estamos viviendo en la actualidad con transformación de la educación en línea en épocas de la pandemia. Definitivamente, para poder generar ese impacto, esa impronta en los estudiantes, nosotros, los profesores, también debemos involucrarnos a lo digital. Entiendo que no siempre nos gusta mucho, pero el hecho de que no nos guste no significa que a los muchachos, que son 30, 40 alumnos, le va a dejar de gustar. La transformación comienza por nosotros. Y recuerden que en el mundo las industrias 4.0 ya están presentes. El concepto de la robótica, la simulación, Internet de las cosas, la ciberseguridad, la realidad aumentada, el uso de los chips y la incorporación de esos para mejorar la salud de las personas, la impresión 3D, el cloud computing, el análisis de datos. Para todo se generan datos, y para eso necesitamos profesionales que estén preparados en las áreas que va a demandar el futuro. La gente estudia, trabaja, se divierte, se entretiene en línea y hay conceptos relacionados a esto: NFT, podcast, criptoactivos, metaversos, videojuegos, learning machine. Son dos mundos. Tratemos de darle, pues encontrarlo, crear esa danza simbiótica entre lo que pareciera que es lo ideal, que es educarse a través del aula, y lo digital o las redes sociales, que pareciera que es el monstruo aquí. Ese monstruo y esa bella pueden hacer una cosa extraordinaria si nosotros como profesores o como líderes capaces de entender el poder transformador de la tecnología lo incorporamos a las clases. Y bueno, en tiempos antiguos tener poder significaba tener acceso a datos. Hoy en día tener poder significa saber qué obviar. No todo es información. Claro. Buenísimo. Oye, profe, muchísimas gracias de verdad por compartir esto. El internet es genial, ¿no? Sí, no tengo otra cosa que decir. De verdad, a ver, yo recuerdo hace como unos buenos 6 años, vi una charla en la UCAP sobre tecnología educativa, y entonces había un profesor hablando de algo así como esto, ¿no? Pero es la potencia de los blogs, ¿no? Uh-huh. Los blogs en el salón, y todos los profesores que tenían un blog. Entonces él era profesor de evaluación en la Facultad de Educación en la Católica, y entonces él mostró como su experiencia dando clases por blogs, ¿no? Entonces yo, cónchale, yo voy a hacer algo de eso, ¿no? Y entonces pensé, a ver, voy a poder meter internet en el salón, eso va a ser lo máximo. Y cuando lo hice, no fue lo máximo. No es un copy-paste. No, porque entonces, claro, yo veía a mis alumnos llegar con ojeras al salón. No, es que, cónchale, es que estuve hasta la madrugada y tal, es que casi no dormí. No, es que el internet, es que mis papás no están. Entonces, claro, tú puedes meterme en internet. Y entonces estaba empezando el tema del Facebook, y era como la mega fiebre. Y cónchale, cuando yo empecé a intentar algo de esto, no, es que mi mamá no me deja meterme en internet tanto tiempo, solamente los sábados y tal. O sea, como cuando la escuela se metió en internet, entonces se volvió un fastidio, ¿no? Claro. ¿Cómo hacer eso, ¿no? ¿Cómo hacer que la bella y la bestia bailen? Fíjate, yo creo que ahí aplico no mi parte de profesora ni académica, sino mi parte de mercadeo, negocios y empresarial. Y siempre en la primera sesión con los estudiantes, bueno, les pregunto, hablo con ellos. La verdad es que yo creo que se requiere de un profundo proceso de empatía, colocarnos en las sillas de ellos para atender cómo la materia aporta. Siempre les pregunto, mira, ¿cuáles son sus expectativas? ¿Ustedes qué hacen? Claro, si comienzas a hablar tú solo desde una relación, además que es una interacción de poder, tú eres el profesor, por Dios, desde una relación de poder, y es una relación que es un monólogo, pues evidentemente si tú no entiendes cuáles son sus necesidades ni cuáles son sus aspiraciones, pues difícilmente te vas a conectar con ellos. Hace 3 años mis estudiantes querían trabajar en compañías. De hace 1 año y medio para acá, mis estudiantes quieren ser empresarios. Entonces, lo que haces es que cambias la dinámica, y cada vez que das un ejemplo o indicas algo o indicas un concepto, yo lo que hago es que lo transformo para que sea algo útil para ellos, no para mí. Entonces, entendiéndole cuáles son, qué haces, cómo lo haces, tú de qué trabajas. No, profesor, es que yo estoy emprendiendo y estoy vendiendo ropa. Qué bueno. ¿Y tú qué haces? Mire, profesor, es que yo estoy haciendo tal cosa. Y luego los ejemplos
los construimos en clases con dinámica basada en ejemplo tuyo de ropa y en el tuyo de cocina. Entonces, claro, ellos se conectan de una manera distinta, no es un copy-paste, porque si en el próximo salón no son empresarios, si no quieren ser políticos, les toca la parte, nosotros los profesores, no es lo que tú sepas, es como lo que tú sepas más la currícula le aporte a ellos, a su desempeño y a su vida diaria, porque le encuentran sentido. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo un plan de redes sociales para potenciar la unidad de posgrado de la universidad. Ay, profesora, nosotros damos posgrado. Sí, damos posgrado. Y vamos a investigar cuáles son los posgrados y por qué esos posgrados pudiesen ser relevantes. Y comienzan a desarrollar toda una dinámica como un área que les puede interesar a ellos, claro, porque algunos han expresado la necesidad de incorporar los posgrados. Lo cierto es que no existe, no hay una fórmula mágica, no es el business case, claro, que te entregan porque, bueno, las condiciones son distintas y tienes que entender dónde están ellos como estudiantes, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus aspiraciones, y en función de eso tú adecuas el contenido académico, que va a seguir siendo el mismo, simplemente lo adaptas a lo que es importante para el estudiante. Claro. Creo que tenemos un comentario en el chat, ¿puede ser? No, sí, bueno, yo recordando que la gente puede hacer sus preguntas. Claro que sí. Yo ya, bueno, no sé, estos temas son muy interesantes porque dependen también de una cantidad de variables que hacen que no sean tan sencillos, sí, para digerir, digamos, bien por la situación personal, tú que tienes un hijo, yo que tengo hijos, así, o bien por el tema profesional y el cómo poder manifestar también en la escuela las inquietudes, los anhelos, sin caer en agresiones, claro, ¿no? Que este es el otro gran tema, cómo nos movemos para que esto que consideramos bestia, que evidentemente no lo es, pueda conjugarse con una real educación de nuestros muchachos. Y sobre esto, siempre recuerdo cuando tuvimos esos momentos difíciles de protesta, pues los grupos de WhatsApp se hicieron una cosa indispensable. Y el nivel de agresión que tú podías conseguir allí por ir en contra de una opinión que se presentaba era tremenda, tanto así que eso se trasladaba después al mundo físico. Entonces, claro, de un grupo te decía, ay, tú eres fulanita, tú fuiste la que dijiste, no sé qué, y eso también genera de alguna u otra forma esa autocensura. Yo no participo en esos grupos porque si digo una cosa y hay como una tiranía allí, ¿no? sobre estos temas. Pero te lo comento porque además tu experiencia en marketing digital creo que va mucho más allá y puedes tener efectivamente una experiencia, una relación distinta con este tipo de temas. Sí, siempre van a ver, o sea, el tema es entender un poquito, bueno, cuál es la dinámica de los grupos. De hecho, hoy muchos grupos ahora ya comienzan como regular, pues, las participaciones. El tema de cabemos o no cabemos, hay muchos grupos que se crean, y recuerden que WhatsApp es una red social, solo que es una red social un poco más privada que está vinculada a tu número telefónico y solamente participas en conexión con las personas que tienen tu número telefónico, pero es una red social. Y muchos de los grupos ahora se decantan por temas específicos, seguridad, educación, clases, trabajo. Hay algunas personas que funcionan como moderador, y el moderador es súper importante dentro de estas dinámicas. Establecerle reglas claras. Hay grupos donde tú participas donde puedes escribir solo temas relacionados a estos temas o a estos asuntos durante este horario, como para poder evitar. Y siempre va a haber el troll. El concepto del troll es el concepto de esa persona que, bueno, que va atropellando a todo el mundo en una dinámica que yo considero bastante irrespetuosa, porque, bueno, el hecho de que no te vean el rostro no significa, y no tienes un permiso tácito de ir maltratando a la gente a nivel de lo digital. Y bueno, yo creo que ahí la Unión Europea sí ha tomado muchas medidas. Yo creo que a nivel de las legislaciones en el mundo, la Unión Europea ha comenzado a controlar el uso de los datos de la empresa, están desapareciendo el tema de los cookies, básicamente porque la Unión Europea, y ahora te preguntan, sobre todo quienes
pretendan y aspiren corresponderse con la Unión Europea o tengan servicios en países de la Unión Europea, tienen que atenerse a su regulación y a su legislación. Y bueno, el tema de que ando libremente maltratando a la gente también ya va a comenzar a desaparecer. Ya hay legislaciones en algunos países donde puedes colocar denuncias en líneas o la gente ya se puede considerar un caso de investigación que tú difames a una persona en línea. Entonces, claro, como fue, es una tecnología relativamente reciente, pareciera que tiene mucho tiempo, pero bueno, Facebook nació en 2006 y nació como parte del intercambio entre los universitarios de la Universidad de Harvard y luego se fue a high school en 2008. Yo tengo mi cuenta de Facebook en 2009 y bueno, es tan rápido que no ha habido espacio para la regulación y la normalización, pero ya hay algunas iniciativas que, bueno, tenemos que comportarnos. Y bueno, el concepto de metaverso también va a permitir que esa second life, esa segunda vida, va a estar normada, porque sí, hay personas que utilizan esos espacios y yo creo que ahí es donde nosotros como grupo, como equipo, es como si te quedaras callado cuando ves que un niño maltrata a otro. La verdad es que el ser silencioso también le dice a quien está tratando de lucirse siendo troll que su conducta está bien. Mira, disculpa, qué pena, pero ese tipo de comportamientos irrespetuosos aquí no están permitidos. Y cuando nos volvemos un todo desde el punto de vista de los valores y el respeto de las normas, pues ese tipo de personas saben que no caben, porque su conducta no es valorada, no es respetada. Van a seguir evolucionando los canales digitales, van a seguir creciendo, las generaciones se están comportando distintas. Por ejemplo, mi hijo no usa Instagram ni Twitter, para él eso es irrelevante, ni Facebook. Él solamente, además que él no googlea, él youtubea. Okay. Entonces, él busca todo por YouTube. Es un tema de generación. Y su red social es TikTok, pero él no participa, él no crea contenido, él simplemente ve contenido y se ríe. Entonces, hay que estar, a diferencia de antes, que uno se graduaba en la universidad y bueno, podías reposar un tiempito, ahora hay que estar como que al día, y es la responsabilidad de las personas que, bueno, hacemos vida académica, el tema de estar atentos a las fuentes de información buena para aportar ese aporte adicional. El alumno lo valora. Que tú le digas una cosa de la cual él no se enteró y mira que pasa 8 horas conectado en línea. Ser un profesor único, ser un profesor especial, explicarle cómo funciona la vida. Yo siempre los traigo a tierra y les digo, ojalá desde el colegio nos enseñaran finanzas personales, cuiden su dinero. Les hablo de cómo construir empresas. Si vas a montar una empresa, hay que cuidar, hay que construir un plan de negocio. Profesora, porque claro, está basado en sus necesidades, y el hecho de que tú les sumes a ellos para que ellos sean no solamente estudiantes 20, sino para que sean ciudadanos integrales, yo creo que es parte del nuevo rol de los profesores. No solamente copiar y pegar lo académico, es tener un impacto 360 en la formación de los muchachos. Yo les digo, yo me sentiría gratificada si dentro de 20 años alguno de ustedes me dice, profesora, su clase me cambió la vida. Sí. Eso la verdad impacta mucho. Sí. Porque creo que no es el resultado final. No es el 20. Tu objetivo es todo el proceso. Pero cuando oyes un comentario como ese, dices, bueno, seguimos adelante. Claro. Así es. Claro. Aquí hay un comentario en el chat de la profesora Mariana Pérez. Dice, profesora, gracias por su exposición. ¿Qué opinión le merece esta frase recabada de otra charla de esta mañana? Una investigación a principios de año en alumnos de tercer año de bachillerato. Un joven dijo, chiflado de tanto no hacer nada. Quedé chiflado de tanto no hacer nada. Bueno, yo creo que ahí habría que, entender el contexto de esa expresión que él tuvo. Básicamente porque, te lo digo, si es un alumno de tercer año, yo puedo extrapolar qué fue lo que sucedió con mi hijo. Y a lo mejor de allí voy a hacer injerencias de lo que pasó. Migramos el proceso de educación, la línea, el salón lo pegamos a clase.
y lo pegamos en digital. Por ejemplo, mi hijo se conectaba desde las 7:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde y era un monólogo de los profesores y hablaban. Bueno, porque tampoco se le puede echar la culpa a los profesores. Muchos de los profesores ni siquiera sabían manejar la computadora. Claro. Entonces había lo peor de los dos mundos. Los muchachos hiperactivos. Y los chavos tampoco, en defensa del gremio, ¿no? También. Claro, ¿no? había muchos alumnos que el Meet, hacer una conexión, hacer una videoconferencia, apaga la cámara, sube la cámara. Disculpe que interrumpa, es que también a mí me da como rabia eso, porque, o sea, no es echarle culpa al profe, sino usarlo eso como argumento inicial, porque me pasó, alumnos van a guardar esta cuestión en Word de tal manera, y no lo hacían. O sea, hay como un principio ahí también de conocimiento. ¿Y por qué no lo hacen? Bueno, es que cuando no había pandemia tampoco era menester en clase, ¿no? Claro. Precisamente porque nuestro sistema también está como diseñado para que sea como muy direccional, ¿no? Y por eso, y no sé cómo que no te haga pensar tanto, porque, bueno, es llegar, siéntense, hoy toca mapa mental, hagan mapa mental, yo hablo, ustedes me escuchan, copio, dicten, tal, Así y es. hasta la semana que viene, Es muy mecánico, es muy automatizado. Yo creo que ahí el rol predominante no eran las horas de conexión, ahí el rol predominante era el rol de la familia, de la casa, de los padres, a lo mejor entendiendo, y hay papás que les tocó salir a trabajar, pero eso no nos exime del espacio de conexión con nuestros hijos. Cuéntame cómo te fue. Por ejemplo, mi hijo estaba trancado en una tarea sobre una de las batallas de Bolívar y no lo entendía, porque bueno, el texto era denso y al final la explicación funcionó con Fortnite. Y le dije, bueno, imagínate que Alexandro era Morillo y tú y entraron por este campo aquí y esto era Valencia. Ah, no, mamá. Entonces, en lo que yo le hice la analogía del proceso de batalla y de las estrategias de Simón Bolívar dentro de Fortnite y el comando que entró por un lado y le muestra un mapa de Fortnite. Bueno, este entró por aquí y este entró por aquí y se pelearon en Carabobo. O sea, es este punto. Eso fue lo único que permitió que él entendiera todo lo que el profesor le estaba tratando de explicar. Aprendizaje a través de un juego, increíble. A través de eso. Sí, bueno, es un poco, y para contestar, terminar de decirle a la profesora, bueno, es entender un poco qué era lo que le sucedía a ese chico, entender que a los papás nos tocó asumir un rol de profesor y a lo mejor había cosas que nosotros no manejábamos y nos tocó pues liderar ese proceso en casa. Que un alumno estuviese atormentado de no hacer nada, bueno, significaba que habían algunas aristas donde él sentía que lo que estaba haciendo no aportaba valor. ¿Cómo ayudarlos a que eso aporte valor? Mira, apoyándolos, nos tocaba el triple de trabajo los papás en casa porque tenías que trabajar, producir, lavar el baño y hacer la comida y luego ser maestro y ser profesor. Bueno, sí, la verdad es que era un trabajo duro, pero no lo podías delegar. Claro. O sea, no, además que era ese momento histórico en esa hora muy puntual para tu hijo o para tu hija y no podías decirle, mira, es que yo estaba muy cansada. Tenías que ayudar. Claro. Bueno, la cosa, yo creo que una cosa que yo me llevo es lo que yo siento que los profesores cuando yo estaba pequeño decían, no satanizar las cosas, ¿no? Así como no hay que satanizar entonces el televisor, ni la película, porque es un medio, y tampoco el juego de video, tampoco la red social, no, es la parte de la realidad, muchachos. Tenemos un nicho ahí interesante, nosotros los profes que, bueno, hay muchos que les gusta como hablar de las carencias del gremio y tal, y de la falta como laboral, y hay como un nicho interesante, ¿no? Que también sería peculiar como ver y atreverse, ¿no? En producir contenidos de calidad y desarrollar empresas que vayan en ese sentido, porque eso también apunta como el desarrollo económico, es una posibilidad, ¿no? Digo, yo aquí como soñando en Radio 1, las universidades han comenzado a rescatar espacio en LinkedIn, es una red social donde tú no vas a vender el programa de posgrado, por ejemplo, de propiedad intelectual. Tú simplemente tienes una conversación con un experto en propiedad intelectual y convocas a los alumnos y le explicas cuál es la importancia, cuál es el alcance de la propiedad intelectual y luego le lanzas la perlita y le dices, para que tú aprendas esto y muchísimo más, nosotros tenemos esta información académica. Hablas del metaverso, hablas de cosas que le aporten valor al estudiante y el estudiante comienza a percibir
que la universidad es un referente en estas materias y comienza a haber ese vínculo. Claro. Entonces, o sea, lo que tú decías, el televisor, sí, hay canales de novela, para quien quiere ver novela, pero está History Channel, Claro. y está Discovery Channel, y está Nat Geo. El tema es de qué lado quieres estar. Claro. Un gusto. Sí, vale, qué maravilla. Es con nosotros que nos acompañes en esta universidad que lo que desea es acompañar a nuestros estudiantes en esa búsqueda de la verdad, en ese encontrar conocimiento que les ayude a caminar, en ese hacer amistades que permitan alcanzar metas que de otra manera sería difícil.